soy TanatoSMK y esta vez te quiero platicar sobre Hola Mundo y la magia que hay detrás. Esta suele ser una instrucción muy conocida dentro del mundo de la programación y es una frase fuerte e imponente porque es la que nos da la bienvenida a nosotros los desarrolladores a este mágico mundo de la computación y la programación. Suele ser el primer mensaje que mandamos a escribir desde casi cualquier lenguaje de programación. Y esta vez lo quiero utilizar como un pequeño ejemplo para demostrar cómo es que la máquina opera. Supongamos que tenemos un programa básico de C, ¿no? Por ejemplo, en el que vamos a hacer única y exclusivamente eso, mandar a escribir hola mundo. Tenemos las librerías básicas que nos ayudan a hacer la conexión para la impresión en pantalla y tenemos la declaración del main, que es la instrucción, nos dicen nuestros profesores, más elemental de programación en C y te dicen es un método que ahí cuando se ejecute la máquina vas a ver qué es lo que se tiene que ejecutar. Lo primero que va a hacer es escribir en pantalla hola mundo y va a terminar con un return 0 que le indica a la máquina que hasta ahí se acabó. Y sobre eso solemos empezar a excavar hacia arriba en la programación. Empezamos a agregar ciclos, condicionales y muchas otras cosas. Pero ¿te has preguntado cómo funciona internamente? Bueno, pensemos cómo es el esquema más básico de una computadora. Partimos de la corriente eléctrica que llega a través de un cable como corriente alterna a la fuente de poder. De la fuente de poder se convierte en corriente directa y esta se distribuye a través de la motherboard de todos sus conectores hacia el procesador y la memoria RAM. Además la mother va a estar conectada a los sistemas de almacenamiento, ya sean los discos duros, discos de estado sólido y todo lo que ustedes quieran. Además va a tener seguramente una salida de monitor. No lo estoy incluyendo, pero idealmente tendría que tener también conexión a un teclado o a un mouse, que serían nuestros dispositivos de entrada, y tendríamos la computadora completa. La magia ocurre realmente en el procesador y la memoria RAM. Vamos a ver. El procesador es esa máquina mística, mágica, que recibe corriente eléctrica, que representaremos en forma de ceros y unos, y la transformará en otros ceros y unos, que es más corriente eléctrica. El cómo lo hace es a través de una serie de etapas. Estas etapas son la identificación de la tarea que va a ejecutar, la lectura de la información en la que va a trabajar, la ejecución en sí misma de la tarea y la escritura de los resultados. Esta lectura de operadores y escritura suelen ser a diferentes dispositivos dependiendo de cómo lo tenga el conectado. El microprocesador se compone a sí mismo de muchos pequeños elementos. Por ejemplo, tiene un pequeño reloj. Este se encarga de que todas las tareas se ejecuten de manera secuencial. Además, parte muy importante del microprocesador es la unidad aritmético-lógica que se encarga de las transformaciones de los bits y un coprocesador matemático que le ayuda con ellos. También tiene un caché interno que es donde vamos a almacenar temporalmente la información para las siguientes tareas no tengan que estar yendo a memoria cada vez. Pero además tiene una unidad de manejo de memoria que le permite estar yendo y viniendo de la memoria RAM, la memoria principal de nuestra computadora. Parte muy importante también es la unidad decodificadora. Se encarga de identificar, esto que llegó es una instrucción. ¿Qué significa? Y entonces sobre eso puede saber si debe de invocar a qué herramientas de las que él ya tiene. Para esto también se auxilia de lo que se llaman los registros. Son pequeñas cajitas donde guardamos estos bits o algunos otros resultados de las operaciones que realiza y nos sirven para poder identificar o mantener un estado de cómo está ejecutándose la tarea. Tenemos pequeñas cajitas donde guardamos los índices de trabajo, apuntadores hacia la memoria, banderas para saber si debe de ir o no un acarreo, si se debe de sumar un número, si ya se hubo un desbordamiento de pila,
etcétera, ¿no? Y también tenemos el propósito general, que son los que suelen conectar con otras partes u otros componentes de la misma computadora, como puede ser el caso del monitor. Ahora, mencionaba que el decodificador de instrucciones es bastante importante, y esto es porque, por ejemplo, podemos tener una instrucción como esta para un procesador de 64 bits. Aquí tenemos 64 bits, 64 ceros y unos que están aquí representados. Si fuera un procesador de 32 bits, pues simple y sencillamente se vería la mitad de esta instrucción. La chamba del decodificador es precisamente tratar de identificar cuáles de estos bits representan qué tipo de operación tienen que ejecutar. Por ejemplo, puede tratarse de una operación lógica, y a lo mejor eso se lo dice los primeros 4 bits. Los siguientes 4 a lo mejor posiblemente le digan, ay, se trata de un AND. Y los siguientes conforman partes de la memoria que tienen que operarse, o pueden ser otros parámetros. Todo eso depende de la arquitectura con la que se haya construido el microprocesador, y eso lo define, pues obviamente, quien esté construyendo el microprocesador. Puede ser AMD, puede ser Intel, puede ser sea quien sea, pero es más o menos la idea. Ahora, sabemos que siempre van a tener funciones lógicas como negar, aplicar OS, aplicar IS, hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, lo que son operaciones aritméticas, y otro tipo de operaciones que son las de interrupciones, que son ejecuciones especiales. Por ejemplo, pueden ser enviar a pantalla, como es el caso. Vamos a suponer que en este caso toda esta instrucción significa enviar a pantalla, entonces el decodificador de instrucciones ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, muy seguramente el procesador lo que va a hacer es tomar, gracias a esto, la información que está escrita en alguna parte de la RAM y mandarla a la pantalla. ¿En qué parte? ¿O cuál? ¿Cómo está? Bueno, la memoria RAM es también un conjunto de vectores así muy grande, en el que tenemos una dirección de memoria y un valor para cada dirección. Puede estar en ceros, puede tener valores arbitrarios, y normalmente se segmenta o se parte por cada aplicación. El sistema operativo va a decir, oye, bueno, tú eres la aplicación fulanita tal y tú tienes acceso a este espacio de la memoria, ¿no? Y la otra aplicación va a tener esto. La idea del sistema operativo es gestionar que lo que está en la memoria RAM sea únicamente visible por el programa que le corresponde. Pero ojo, la memoria RAM no tiene guardado Hola Mundo como una cadena como tal, sino que en realidad utilizamos lo que nosotros llamamos las tablas de conversión. Estas tablas sirven para saber cómo se va a representar como ceros y unos una letra. Por ejemplo, en el caso de la H, sabemos que la H se escribe con 1001000, y eso es porque pues es el valor que debería de tener, un valor decimal de 72 en la tabla ASCII. Hoy en día ya casi no se ocupa la tabla ASCII, se utiliza más las Unicode, pero digo, es un ejemplo. Si queremos escribir Hola Mundo, lo que vamos a hacer es concatenar los valores en binario de la H, los de la O, los de la L, y así sucesivamente hasta que juntemos toda la palabra. Eso nos dará algo en memoria como esto, ¿no? Que serían pues una gran sucesión de unos y ceros. Y esto sí lo puede entender el microprocesador. Ahora, pero no entiendo. Yo escribí algo como esto y me estás diciendo que el procesador utiliza ceros y unos. ¿Cómo se transformó? Bueno, pues es relativamente simple. Nosotros lo escribimos en un IDE o un entorno de desarrollo. Ese va a mandar a llamar a un compilador y a un linkeador, y juntos van a convertir todo este texto que nosotros leemos en una serie de ceros y unos. Este es el código compilado, el código ejecutable. Si tú normalmente haces o cometes el error de decirle, oye, quiero abrir un archivo .exe, un archivo ejecutable con bloc de notas, voy a ver caracteres en chino. ¿Por qué? Porque lo primero que entiende es que él cree que debe de convertir esto en una letra, los siguientes 8 en una letra, y así. Y
Pues no es necesariamente así. En realidad no son letras las que están escritas en este documento, sino son instrucciones para el microprocesador. También pensemos que es como una forma rápida de hacer tarjetas perforadas. ¿Y cómo es que sale todo esto en el monitor? Digo, yo sé que tengo mis letras de alguna manera en mi memoria y los acabo de enviar desde el microprocesador y le dije, hey, envíalo al monitor. Y viaja por el cablecito del bus hacia el monitor. Pero ¿cómo es que esto se convierte en letras? Bueno, internamente el monitor tiene un pequeño controlador que funciona como sistema de memoria. Podemos visualizarlo como una pequeña matriz. La idea es que cada una de estas letras, utilizando el mismo código ASCII y sistemas de conversión, van a poder dibujarse de esta manera. Ocupan un conjunto de píxeles. En cada una de estas celdas representa un píxel que debe de ir coloreado. O incluso en monitores que no son monocromáticos, podemos tener 3 layers diferentes. Uno representaría el rojo, otro el verde y uno más el azul. Y simple y sencillamente la combinación de cuáles están encendidos nos van a dar toda la amplia gama de colores que podemos utilizar. Cada uno de estos valores puede pasar de 0 a 1 en varios niveles. Por ejemplo, puede ser 0.00001 y demás. Entonces, dependiendo de qué tan intenso sea lo que esté encendido, es qué tanto color de ese layer vamos a ver. Por ejemplo, si quisiéramos amarillo, pondríamos toda la capacidad o en unos a los rojos y a los verdes y no pondríamos nada de azules y entonces la letra se vería amarilla. Finalmente esta matriz viaja hacia el monitor y se mapea uno a uno con cada uno de los cuadritos o píxeles de tu monitor. Sabemos que un monitor Full HD tiene 1024 píxeles por 968, por ejemplo. Entonces aquí cada uno de estos cuadritos, habrá cuadritos que sean negros, habrá cuadritos que sean de colores, pero es a grandes rasgos lo que estará haciendo la magia. Ahora, yo sé que esto es un poquito amplio y traté de tomarlo de la manera más ligera posible. No quise meter autómatas ni cosas más complicadas, tampoco con puertas lógicas, pero si ustedes gustan puedo hacer un segundo video explicándolo todavía más a detalle, o podemos hablar de algunas otras cosas que pasan mágicamente dentro de la computadora. Todo dependerá de sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.